Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Esta es la segunda sesión del ciclo Hombres, Mujeres, Encuentros y Desencuentros y vamos a hablar de la psique del amor. Vamos a comenzar con Leticia García, que es filósofa, es especialista en semiótica de la cultura, escritora y periodista. Si os parece, presento primero a todo el mundo y luego ya comenzamos. Vale. Gala Almazán es psicóloga clínica y ejerce en el Instituto Terapéutico de Madrid como psicóloga y docente. Augusto Abello es psicólogo y psicoterapeuta y profesor del Máster de Psicoterapia Relacional, además de coautor de varios libros sobre la figura de Donald Winnicott. Y José Miguel Fernández Dols, que es catedrático de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzamos con Leticia. Bueno, buenas tardes. Yo voy a plantear preguntas, sobre todo preguntas que no tienen todavía respuesta, porque este es un fenómeno muy reciente o que al menos, bueno, en el momento del debate espero que podamos llegar todos a alguna conclusión. Ha salido un estudio, voy a empezar planteando algunos datos, hace una semana, de la Universidad de Princeton, que decía que el 66% de, en este caso, los americanos, ya han utilizado Internet para ligar y el 23% de esos 66 ha iniciado una relación estable a través de Internet. Dicen también que de 2005 a 2013 han bajado los prejuicios con respecto al ligar por Internet, que ya no se ve como algo solamente de gente desesperada o de gente que necesita buscar pareja de una manera, vamos, desesperadamente. Sin embargo, hay un movimiento de las webs de citas, específicamente, a las redes sociales. Hay gente que prefiere utilizar las redes sociales como lugar para encontrar pareja, o como lugar para flirtear, para conocer gente, etc. Y los principales motivos que hacen que la gente no se inscriba en webs de citas y utilice mejor Twitter, Facebook, Instagram, etc., los enumeran diciendo, uno, que el perfil puede llevar a engaño, porque la gente se puede construir un perfil falso. También es cierto que todos los filtros que llevan las web de citas hace que te posiciones totalmente dentro de... O sea, que te clasifiques totalmente y que la otra persona te vea totalmente clasificado. Otra gente dice que se sienten como un mercado, que es como un mercado en el que ellos y ellas van buscando, van seleccionando y van recibiendo emails, y que sin embargo en las redes sociales es todo mucho más abierto, es como un foro público. Y consideran que en una web de citas hay demasiado compromiso, se espera, o sea, la gente normalmente busca relaciones estables, y las redes sociales, por ejemplo, son como más abiertas, más frívolas en ese sentido, y se minimiza el nivel de frustración ante un fracaso si tú estás intentando ligar con alguien por una red social. En cuanto a lo que se refiere a redes, la más utilizada para buscar a alguien con quien ligar es Facebook. De hecho, en la web de tecnología, en Mashable, dicen que Facebook se ha situado como el lugar para ligar más importante después de los bares, y que ha sustituido a las fiestas de amigos, a que te presente el amigo de un amigo a alguien, ¿no? Y se supone que, claro, Facebook es un lugar cerrado en el que tú decides a quién seguir, y entonces al final ha sustituido a esa fiesta o a ese foro en el que un amigo te presenta a otro amigo, porque tú, a través del Facebook de tu amigo, puedes conocer a otra gente. Twitter lo utilizan los que consideran que es más un juego dialéctico, puedes seguir a gente interesante que no conoces, y se trata de un flirteo completamente verbal en el que se utiliza básicamente la oratoria. Y Instagram es la nueva red social que está ganando puntos a nivel flirteo, y es una cuestión bastante interesante, porque en Instagram todo es público, mientras que en Facebook y en Twitter tú puedes mandar mensajes privados, en Instagram no. Sin embargo, la gente que ha ligado por Instagram considera que ha utilizado esta red social porque es un modo de ver la vida. Bueno, sabéis cómo funciona Instagram, que es subir fotos tuyas o fotos de lo que te gusta, etcétera, a través de los ojos de la otra persona, y es la red social que te da más juego a la hora de exhibirte. ¿Qué pasa con esto? Que la migración de las webs de citas a las redes sociales de mucha gente ha hecho que las nuevas aplicaciones
para ligar, lo que estén haciendo es importar, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Tinder, que es americana, que es la que más ha crecido en el último año, que lo único que hace es importar tu perfil de Facebook a una aplicación. Tú tienes el Facebook en el móvil, te añades el Tinder y tú decides si estás disponible o no disponible, si estás buscando pareja o no para que otros lo puedan ver. Se te abre el perfil y otros lo pueden ver. Pero tú no puedes compartir nada que no compartas con tu familia, con tus amigos, porque la reclamación que ponía la gente era que realmente cuando tú te metes en una web de citas estás creando un perfil en base a buscar una pareja y que nadie podía conocer realmente cómo era tu vida con tus amigos, con tu familia, etc. Lo que pasa es que el utilizar la red social como nuevo medio para conocer gente plantea una serie de preguntas derivadas de la nueva forma de comunicarnos. Por un lado, voy a plantear distintas preguntas. Sabemos que las redes sociales son totalmente un instrumento para la sobreinformación. Por un lado, cuando nos gusta a alguien, lo que hacemos es investigar y buscar en su Facebook lo que cuelga, las fotos que cuelga, lo que come. Es nuestra manera de conocer a alguien, es investigar profundamente por internet todo lo que hace. Por otro lado, la gente que liga por Facebook considera que es la mejor manera de ligar porque así sabes que la persona casa contigo en todos tus gustos. Entonces lo que está haciendo un poco la red social a la hora de ligar es reforzar o sea, mi pregunta es si está reforzando el mito del alma gemela, si estamos otra vez volviendo a buscar a nuestra alma gemela, porque nuestra manera de conocer a alguien y de ligar con alguien es investigar si casan completamente todos sus gustos con los nuestros. Por otro lado, bueno, sobre todo en el caso de los más jóvenes, ya nuestra manera de comunicarnos es vía texto, ya ni siquiera el email, o sea, textos cortos, fragmentarios, mensajes, etcétera. Esto hace que, por un lado, haya un mayor control en la interacción social, porque tú te piensas lo que vas a escribir, lo meditas, tienes una pantalla delante para la gente que es más tímida, pero por otro lado, este cambio en los códigos hace que no tengamos todavía muy claras las señales. Por ejemplo, para los nativos digitales o para la gente más joven que está ligando por internet, y ya ni siquiera, o sea, hasta qué punto un amigo es un amigo, o sea, hay un amigo en Facebook es un amigo, alguien que conoces de Facebook, o hasta qué punto alguien que con el que llevas hablando por WhatsApp mogollón de tiempo, más que en una relación de cortejo tradicional, realmente está buscando lo mismo que tú. ¿Hasta qué punto? O sea, se tienen que redefinir las fases con este nuevo código. Por otro lado, salió un estudio que me pareció muy interesante hace poco, que lo publicó el Guardian, que decía que la gente, por media, la gente que liga en las redes sociales, tarda 224 tweets, 70 mensajes y al final 30 llamadas de móvil en considerar que se ha enamorado de la otra persona sin todavía conocerla. Aumenta, digamos, la rapidez y la impaciencia, ¿no? Cuando buscamos una respuesta rápida. Es una respuesta que lleva menos frustración porque podemos ir buscando perfiles que nos encajen o ver a alguien interesante, mandarle un tweet o darle a un me gusta y contestarle o mandarle un mail. Y no hay problema en el sentido de que no hay una calabaza como en el mundo real, pero a la vez la impaciencia es mayor, ¿no? Necesitamos una respuesta rápida a todos nuestros movimientos. Y lo que resulta curioso es que junto con la vuelta a la búsqueda del alma gemela hay una especie de vuelta al cortejo tradicional en estas formas de ligar. De hecho, salió un artículo en el New York Times publicado hace como 2 meses que decía que estas nuevas formas de ligar han frivolizado las relaciones, que la gente solo busca encuentros casuales, divertidos y sin frustraciones, que ya la gente no se arma de valor para cortejar a alguien con una llamada telefónica, ya no se medita tanto cuál va a ser la estrategia de ataque, ya no se queda, ya no hay citas como las de antes. Y entonces hubo como una avalancha de gente que contestó en contra, gente que se había conocido por internet y que ligaba por internet, y decía, no. O sea, yo creo que el cortejo es ahora más grande que antes. Y de hecho salió un libro a propósito de esto que se llama The Breakup 2.0, que dice que claro, que volvemos a pensar, ¿no? A
a meditar lo que tenemos, a meditar los cumplidos, a medir todo lo que decimos. Incluso cuando nos volvemos a estar solteros, ponemos en Facebook que estamos solteros, que es como en la época pasada cuando hay una etiqueta que dice ahora mismo ya no estoy en ninguna relación, que es como cuando en el siglo XVIII o XIX una mujer se quedaba viuda o se quedaba o estaba soltera y buscaba pretendientes, ¿no? O sea, abrimos como una vía, ahora estoy soltero, ahora estoy en una... De hecho, en Facebook te da la posibilidad de poner estoy en una relación complicada, estoy en una relación seria, o sea, abres al mundo tu relación, ¿no? Y bueno, y de hecho, o sea, el cortejo es tal que ha nacido la figura del cibercirano, que son gente a la que tú pagas para que escriba los tweets o los estados de Facebook o haga una estrategia, pues como la estrategia de un community manager para vender su marca, pues la estrategia del que está interesado por una persona para conseguir ligársela. O sea, es de una manera enmascarada, ¿no? Este señor no dice que está suplantando una identidad, pero es, o sea, utiliza el perfil de otra persona para enganchar a la persona que nos interesa. Y lo último sería, o sea, la última pregunta que planteo es hasta qué punto, o sea, creo que debe redefinirse la intimidad, que hay una vuelta atrás en la búsqueda de la media naranja, etcétera, y hasta qué punto, dónde queda el duelo en parejas que igual ya no, o sea, ya sin hablar de que se cortejen o liguen por internet, sino igual parejas que se conocen en la vida real, pero que utilizan las redes sociales, ¿no? ¿Dónde queda el duelo cuando tú no borras a tu ex, cuando cada vez más parejas investigan lo que está haciendo la otra persona? ¿Cómo se reformula el olvido en una pareja que se rompe y está en las redes sociales, tienen perfiles comunes, perfiles separados, han subido toda su relación en fotos, etcétera, ¿no? Estas son más o menos las preguntas que me gustaría plantear. Gracias. Bueno, pues está claro que el cortejo está cambiando con la llegada de las nuevas tecnologías, pero también la evolución de las relaciones de pareja lo está haciendo y de eso nos va a hablar un poquito Gala. Sí, ¿se me oye bien? El otro día nosotros nos llamaron de la radio precisamente por una noticia que había salido a propósito del WhatsApp y o sea, la noticia era un poco WhatsApp es responsable de millones de rupturas de pareja, ¿no? Que se ha hecho mucho eco. Y nos llamaron de una emisora de radio diciendo que si podíamos desmentir esto, si era verdad, si era mentira. Bueno, más allá de si es verdad o no, lo cierto es que está cambiando la manera de cómo están iniciándose y manteniéndose muchas relaciones, ¿no? Y esto es un tema, cuando me propuso Celia hablar de esto, muy interesante, que daría para horas y horas de conversación. Voy a intentar ser muy breve, pero que luego en el debate me imagino que saldrán muchas cosas, ¿no? Sin duda, el que las personas estén cada vez buscando pareja por internet y cada vez sean más las personas que lo hagan, se debe a que hay muchas ventajas. Internet o las nuevas tecnologías, los medios de comunicación ofrecen muchísimas ventajas. Tú has señalado alguna ya, Leticia, pero por ejemplo el acceso a una cantidad inmensa de gente, de información sobre gente muy diferente a nosotros, con gustos de todo tipo, de todos los sitios del mundo, pues lógicamente eso ya supone un ahorro de tiempo, un ahorro de esfuerzo, de dinero y de recursos. Ya no hay que salir a los bares o nos digan que tenemos que conocer a muchísima gente para que nos presenten a su vez a más gente y podamos conocer a alguien que nos guste o compatible, ¿no? Sino que con un clic podemos acceder a muchísima información muy rápido. También has señalado, y a mí me gustaría hacer hincapié también en el control de la información que hacemos con estos medios. Nosotros elegimos qué información mostrar y esto es un aspecto muy a tener en cuenta, desde foto, desde lo que, como tú has dicho, compartimos hasta lo que comemos, ¿no? Lugares que hemos visitado. Y ya no solo la información, sino las interacciones. Controlamos el inicio y el fin de un chat, de un email, de que me pienso lo que voy a decir, y eso también pues da una sensación de mucha comodidad. Y además, desde el punto de vista ya más nuestro, supone además un espacio y una oportunidad de aprendizaje. Es decir, gente que no tiene o tiene
pocas habilidades sociales en este sentido, ve en Internet o ve en estos medios o en estas páginas o en estas redes un campo para empezar a practicar, ¿no? Algo que a lo mejor no se atreverían a hacer en un bar o en persona, pues en una página de este tipo sí. Incluso a probar, y si actúo de esta manera, a ver qué consecuencias obtengo, y si actúo de esta otra. Entonces, todas estas ventajas están haciendo que obviamente muchísima gente esté haciendo uso de estas páginas, ¿no? Pero sin duda tiene unos riesgos, o tenemos que tener en cuenta que está influyendo en la manera de cómo las relaciones están cambiando. Primero porque un aspecto a tener muy en cuenta es, como he dicho, la información a la que accedemos es información que la otra persona ha elegido, ha querido mostrar. Entonces, y esto juega, o esto viene mucho al hilo del justo el tema, o por ejemplo, Celia ha seleccionado una serie de películas. Pues por ejemplo, las películas influyen mucho en las expectativas que tenemos de cara a una relación de pareja. Películas, series, libros, nuestras propias creencias, ideas sobre el comportamiento humano, el comportamiento de hombres, mujeres, de las relaciones de pareja en general, la educación que hemos recibido. Todo esto influye de cara a las expectativas que nos vamos formando, que se juntan con una información muy controlada y muy seleccionada por la otra persona, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con muchos problemas en este sentido, expectativas que se pueden ver frustradas, y de ahí, por ejemplo, que mucha gente se frustre o se lleve algún chasco que otro con este tipo de páginas. Sin duda hay medidas para combatir esto, ¿no? Pero es un aspecto muy a tener en cuenta. Obviamente también una de las cosas que también se señalan de este tipo de páginas es que la gente miente. Hombre, pues sí, obviamente, y además se miente y con más facilidad, podría decir, ¿no? Pero bueno, más allá, insisto, de la intención de la otra persona de mentir, hay que tener muy en cuenta nuestras, muchas veces, las ideas y expectativas que nos generamos nosotros cuando estamos recibiendo una información o estamos viendo una foto que la otra persona ha pensado y meditado mucho, ¿no? Luego ha señalado otra cosa, Leticia, que me ha parecido muy interesante y que también estamos viendo que está cambiando mucho, que está influyendo en la manera de relacionarse, y es el tema del control y de la impulsividad, diría, ¿no? Esta tendencia de, incluso todos, nos estamos acostumbrando a acceder a muchísima información y ya. Y además, no solo compartir, por ejemplo, una determinada información en este preciso instante, sino obtener feedback de mi entorno en ese preciso instante, ¿no? ¿Y esto cómo se traduce en las relaciones de pareja? Pues, por ejemplo, si yo quiero saber lo que mi pareja está haciendo ahora, tengo muchísimas maneras de hacerlo, incluso aunque esa persona, aunque mi pareja no lo publique explícitamente o no me diga estoy en tal sitio, yo puedo ver por Foursquare, por Facebook, por millones de páginas de este tipo, dónde está, con quién está, qué está haciendo, ¿no? Y esto se está convirtiendo en un arma de doble filo. O sea, ahora esa tendencia al control, y además al control inmediato, a acceder inmediatamente a ese tipo de información, pues está haciendo que dependamos de alguna manera de estos medios y cada vez más. Y claro, a la larga puede generar mucho conflicto y también mucha frustración. Hay mucha pérdida de chispa en las relaciones porque ya no se da la oportunidad, por ejemplo, de que la otra persona elija cuándo contarme o qué contarme, ¿no? Ya lo he averiguado yo antes o ya me he enterado por páginas muy diferentes, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Luego también otro de los problemas que estamos viendo, he dicho antes que Internet o estas páginas se convierten en un espacio muy bueno para poner en práctica o para empezar a desarrollar o adquirir este tipo de habilidades, y así lo es por todas las ventajas que estamos señalando, ¿no? Pero hay gente que se encuentra tan cómoda y que además, pues eso, accede a una conversación entre amigos desde el sofá de su casa y sin necesidad de cambiarse de ropa y demás, que va un poco sustituyendo pues esas charlas o esas cenas en los bares o en los restaurantes, y se va estancando un poco ahí, ¿no? Y eso también tiene, lógicamente, sus riesgos. Internet te abre la puerta y te permite el acceso a muchas cosas y en muy poco tiempo, pero lógicamente no sustituye muchos de los contactos e interacciones y toda una parte más física, más íntima, incluso más sexual, que lógicamente es importante en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces hay gente que se queda ahí, que se queda estancada, también hay gente que se queda con esas expectativas y esas fantasías.
Obviamente cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera, pero y estos medios como una herramienta se pueden usar para muchos fines y se pueden usar bien o se pueden usar mal, ¿no? Pero es un riesgo que estamos viendo, el aislamiento, podríamos decir, el cada vez prescindir más de ese tipo de interacciones más en vivo, podríamos decir, más cara a cara, y quedarnos con la pantalla del ordenador o del móvil, ¿no? Incluso hasta el punto, fijaros, de relaciones que pueden llevar ya un tiempo, bueno, pues surgen alguna problemática o están deterioradas en algún sentido, y como es tan fácil conocer gente ahora, incluso sin proponértelo, que, bueno, vemos que hay personas que empiezan a obtener por otras vías, por otras páginas o redes, justo eso que su pareja no le aporta, y en lugar de a lo mejor coger y sentarse y solucionar o decidir qué hacer con su relación de pareja, bueno, la mantengo, pero sigo manteniendo esta relación o relaciones vía pues mail, vía chat, vía foro, vía lo que sea, porque me aporta esa chispa de novedad, de conocer a otra persona, o justo lo que mi relación no tiene, ¿no? Es lo que llaman los amantes cibernéticos. Antes hemos visto, por ejemplo, un fragmento de la película Tienes un email, que en parte, bueno, puede ilustrar un poco esto, ¿no? El cómo ellos dos siguen llevando su vida y obviamente pues el acceder o el mantener contacto con esa persona les permite o les está ofreciendo, bueno, pues momentos muy gratificantes, ¿no? Hasta el punto de que hay gente que no da el paso y se estanca ahí. Bueno, podría hablar de muchísimas más cosas, pero si os parece, dejamos lugar luego al debate, a que sigamos comentando. ¿Vale? Vale, pues voy a continuar yo. Pues yo para empezar quería leeros una cita del sociólogo Zygmunt Bauman y lo leo porque pienso que podría ser el título de lo que yo quiero contar, ¿no? de mi comunicación. Dice así, dice: los riesgos y angustias de vivir juntos y separados en nuestro moderno mundo líquido. Bueno, yo creo que ya han comentado Leticia y Gala que obviamente la llegada de Internet ha cambiado la manera de relacionarnos, se han roto las barreras del espacio y el tiempo, por lo menos en lo que a comunicación se refiere. Antes buscábamos nuestra pareja dentro de un entorno físico limitado, a veces incluso escaso, y ahora es prácticamente ilimitado. Ahora el acceso a la relación de pareja, pues podemos conocer gente en cualquier lugar del mundo en tiempo real. Y esto sin duda cambia nuestra relación de pensar el amor. Los seres humanos tenemos un conflicto que es el de una necesidad de independencia y una necesidad de compañía. Dentro de las necesidades de compañía estaría el amor, claro. Entonces, una de las ilusiones que nos permite Internet y las redes sociales es la de poder satisfacer, y digo entre comillas, lo marco, ambas necesidades, porque podemos estar al mismo tiempo conectados a alguien, bien a través del WhatsApp, bien a través de Internet, del correo electrónico, pero estar solos, ¿no? Como decía Gala, pues en pijama, en tu casa. Entonces, bueno, el nivel de qué es una relación ahora mismo o qué es una relación de calidad, pues habría que pensarlo de nuevo y redefinirlo. Habías hablado tú también de cómo ha cambiado la velocidad, cómo ahora estamos buscando constantemente la inmediatez, y todo eso afecta mucho a cómo evolucionan las parejas. Yo creo que sobre todo afecta a dos cosas principalmente: al proceso de emparejamiento y a la adquisición del compromiso. Al proceso de emparejamiento, porque ahora todo es mucho más rápido. Es decir, conozco a una persona, la consigo, si es que la consigo, la tengo, y si me canso la reemplazo muy rápidamente, porque tengo la ilusión de que las posibilidades de parejas son infinitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es tan fácil encontrar otra persona que la posibilidad de establecer un compromiso a largo plazo queda como relegada a un segundo plano. Es decir, la dificultad de decir,
bueno, pues yo con esta persona voy a tirar para adelante en plan serio, pues es mucho más complicado. Hemos pasado de hace muy pocos años que en España el divorcio es legal, o sea, hemos pasado de un para toda la vida a un para el momento en el que yo piense que pueda haber alguien mejor para mí o que mi pareja piense que hay alguien mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se genera mucha inseguridad y mucha incertidumbre dentro de los miembros de la propia pareja. También se produce una cosa y es un aumento de la disociación entre el amor y el sexo. Antes Leticia comentaba que la intimidad ha aumentado, bueno, no sé si la intimidad, el romanticismo por internet aumenta, es decir, uno puede ser la relación puede ser tan idílica como las posibilidades que tengan de escribirse los tiranos vía WhatsApp, vía internet. Se puede llegar a ser muy romántico y se genera una sensación de intimidad muchísimo más grande. Yo sé que aquí pues nadie habrá ligado por internet, pero si alguna vez lo hacéis, la sensación que se genera es de mucho más intensidad que en una relación real. Lo que pasa es que, claro, no hay comunicación, no hay comunicación no verbal, no están los gestos, las miradas, el olor. Entonces, cuando esas relaciones que empiezan en lo virtual se llevan a lo real, muchas veces hay grandes decepciones, porque yo no me había enamorado realmente del otro, me había enamorado de un avatar que además se presenta a sí mismo como mucho más estupendo de lo que es, porque está en pijama, no le tiembla la voz, sin toda una serie de cosas que luego en el momento real producen muchas decepciones. Con respecto al sexo, el sexo tampoco ha sido nunca tan libre como lo es ahora. No solo libre, sino que socialmente muy valorado. Entonces, las relaciones sexuales también están cambiando mucho por la presencia de Internet. Bien por el tema de, bueno, lo que llaman cibersexo, o sea, gente que tiene relaciones sexuales. También ha habido una película, lo que pasa que no hemos puesto esa escena en la última película, la verdad, sobre perros y gatos, que ellos, bueno, pues tienen sexo a través del teléfono. Es el cibersexo es el sexo más seguro que hay, no solamente porque uno no puede contraer enfermedades de transmisión sexual, no tiene que estar pendiente de si embaraza, desembaraza, sino porque no tiene que entregar su cuerpo a otro ser humano, que muchas veces es una de las mayores dificultades emocionales. Y luego, por otro lado, también hay una libertad sexual muy grande de cara a establecer relaciones sexuales inmediatas en lo real. Esto sí que lo tengo que mirar. Hay dos aplicaciones, hay una que se llama Grindr, que es el Foursquare del sexo gay, es decir, te dice en X metros qué personas están dispuestas a tener en ese momento una relación sexual y te tiene al móvil. Y luego hay otra que es Ashley Madison, que esta es una aplicación para personas que tienen pareja encontrar una relación, o sea, una aventura sexual también, de manera muy, muy rápida, o sea, que según el perfil puedes encontrar muy rápidamente. Entonces, yo, por ejemplo, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, como terapeuta, una de las cosas que más pregunta la gente es, a mí lo que me pasa es normal, que lo preguntan en todas las cosas, ¿no? En todas las cosas de la vida, pero en las relaciones de pareja lo preguntan aún más, ¿no? ¿Esto es normal? ¿Es normal tener relaciones tantas veces a la semana? ¿Es normal tener sentimientos románticos hacia otra persona? ¿Es normal esto? ¿Es normal lo otro? Es que no hay normas. O sea, en ausencia, lo normal es lo que está dentro de la norma. Entonces, en ausencia de la norma, decir qué es lo normal cuando hemos pasado de los referentes legales, tradicionales y religiosos que implicaban el matrimonio para toda la vida a la libertad absoluta, pues claro, no hay normas y eso genera mucha angustia. La libertad implica siempre el concepto de responsabilidad, de hacerse cargo de lo que uno quiere en lo personal y como pareja. Y yo lo que no sé es si estamos preparados. Paso la palabra a Augusto, que como psicólogo clínico, por ahí seguro que nos va a dar más respuestas. Muchas gracias, Celia. Lo primero, decepcionarte porque no voy a dar muchas respuestas.
voy a tratar de generar, como decía Leticia, alguna reflexión sobre el asunto. Me vino a la memoria, antes de empezar con el tema mío, más desde la psicología clínica y desde el psicoanálisis. Hace años trabajé como orientador en un colegio de secundaria y un chico de 15 años, cuando empezó el tema de ligar por internet, me dijo muy contento que él ligaba mucho por internet. Y le pregunté si tenía algún truco en especial y me dijo, bueno, sobre todo me puso un nombre de chica. Lo que me hizo pensar mucho entonces en aquel momento qué tipo de vínculos y qué tipo de necesidades se juegan en el plano cibernético, porque él estaba encantado porque le llovían, por supuesto, mensajes y propuestas de chicos, pero él quería ligar con una chica con nombre de chica. Yo voy a empezar con una cita de un autor checo, un dramaturgo, escritor, pensador, citado por Bauman, como marco general. Es provocadora, pero ayuda a pensar. Nada se parece tanto a la muerte como el amor. Cada aparición de cualquiera de los dos es única, irrepetible, inapelable e impostergable. Toda vez que aparecen, nacen por primera vez. Por eso es imposible aprender a amar, tal como no se puede aprender a morir. Sea cuando sea, nos tomarán desprevenidos. De forma tal que cuando Celia me llamó en agosto, me puse a pensar qué sabía yo o qué podía aportar. Al principio me pareció que tenía mucho que leer o que releer o que pensar, y que podía decir muchas cosas, y después me di cuenta que en general creo que sabemos poco, afortunadamente, sobre el fenómeno amoroso. Y no digo afortunadamente porque los psicólogos clínicos vayamos a tener más trabajo, que puede que también, sino porque no sería una de las experiencias inefables y maravillosas de la vida. Lo otro que pensé es hasta qué punto la psicología o el psicoanálisis podía dar cuenta del fenómeno amoroso, siendo un fenómeno de alta complejidad. Y me acordé de una conferencia que Freud dictó y que después escribió, que versaba sobre la feminidad en 1932, el final casi de la vida de Freud, murió en el 39, y tiene mucha enjundia, es muy densa, es muy rica, y termina diciendo, hasta aquí lo que nosotros hemos entendido sobre este tema. A partir de aquí, pregunten a los poetas. Y me pareció realmente maravilloso, porque hay cosas que los poetas probablemente recojan mejor que nosotros, o tendríamos que hacer una superposición de planos y pensar de que todo tiene su valor. Después de la cita de Ivan Kilma, creo que el tema de la incertidumbre y el tema de la vulnerabilidad son ejes que atraviesan probablemente todas las relaciones humanas y especialmente lo amoroso, ¿no? Soportar la incertidumbre, saber que uno hay cosas que no sabe, que las tendrá que ir descubriendo, que tendrá que ir procesando, puede ser que genere mucha ansiedad, pero puede ser también que sea requisito ineludible. Igual que el tema de la vulnerabilidad. Freud en sus desarrollos se encontró con dos grandes mitos que le sirvieron para nombrar cosas que venía pensando desde hacía muchos años, y uno es el famoso complejo de Edipo, que no es estrictamente al día de hoy la lectura que solemos hacer, no es una historia de sexualidad donde el niño se quiere acostar con la madre y matar al padre, que es un reduccionismo pobre, sino que más bien es una historia de amor, de desamor y de pasiones. Un niño, una niña nace generalmente con dos padres, que por cierto, el encuentro, pensaba yo que encuentros y desencuentros entre hombres y mujeres, y entre hombres y hombres y mujeres, ¿no? O sea, el título seguramente lo incluye, ¿no? Pero sesga un poco a pensar que estamos todos bajo un supuesto de heterosexualidad donde probablemente se queden fuera algunas combinaciones que son muy valiosas. Entonces decía que el complejo de Edipo es una historia fundamentalmente de relaciones. Un niño o una niña se relaciona con un padre y una madre, y hay amores cruzados en todos los sentidos, hay desamores, hay rivalidades, hay celos, hay envidias, es una suerte de laberinto de pasiones. Más adelante Freud, en 1914, introduce un concepto fuerte que es el tema del narcisismo. El mito de Narciso y el mito de Edipo tienen más de 2000 años, o sea que Freud tampoco es que haya descubierto el agua fría ni la pólvora, ¿no? Hace 2000 años que la cultura, como mínimo, venía de alguna manera tratando de abordar estos temas. Y lo que me interesaba decir, que lo dijo un poco Celia antes también, es que así como el complejo de Edipo es una historia o una narrativa de relaciones, el narcisismo es un tipo de relación especial, que es uno con uno mismo. Narciso se descubre en las aguas de un lago, se gusta tanto, que esta es una de las versiones, que se acerca para darse un beso a sí mismo y muere ahogado. Pero sin llegar a ese extremo que sería la patología narcisista, todos tenemos relaciones con el mundo, con los otros, con nuestras parejas y con nosotros mismos.
Y ahí la cosa se complejiza o ayuda a entender estos dos ejes que se cruzan permanentemente, ayuda a entender algunas de las dinámicas y a veces dificultades que hay en la pareja, que es lo que decía Celia, cómo articular el deseo de relación y el deseo de individualidad o el deseo de cumplir ciertas necesidades que tengo conmigo. Creo que el mito que nombró Leticia también de la media naranja, que además está en el banquete de Platón, o sea que esto también tiene más de 2000 años, o sea que estamos hablando de cosas que la cultura viene pensando hace mucho. En el trozo ese en el que Mefistófeles dice, en realidad nacimos siendo uno, fuimos divididos en el inicio de nuestra vida y nos pasamos el resto de nuestra vida buscando a esa mitad de la que fuimos escindidos, que sería la parte más seria del mito de la media naranja. Yo creo que el mito de la media naranja o de la... Leticia lo llamó de otra manera, del alma gemela, es uno de los obstáculos o una de las cosas que uno escucha más en la consulta y en la vida diaria como dificultad para articular una relación amorosa saludable o llevadera o más placentera. Yo creo que el mito de la media naranja, que para el psicoanálisis tendría una relación con nuestra historia, porque nosotros fuimos media naranja con una mujer que nos engendró. Es decir, que sí fuimos uno en un momento dado de nuestra vida y a los 9 meses tuvimos que salir al mundo llorando y pataleando probablemente por el desasosiego que nos produjo nacer y después quedamos íntimamente relacionados con esa mujer que fue nuestra madre, ¿no? Así que sí, en un momento dado fuimos uno, sí compartimos una cierta experiencia fusional con esa madre, más o menos exitosa, y eso es una suerte de arquetipo de matriz relacional que probablemente esté en todos nosotros, bien porque fue exitosa y placentera, bien porque fue deficitaria, pero organiza una buena parte de las relaciones humanas y de las relaciones de pareja en general. Y el mito de la media naranja, lo vimos hace un ratito aquí, daría contigo amor eterno, daría la idea de amor incondicional, que probablemente en el mejor de los casos es el amor parental, fundamentalmente de una madre hacia su bebito o bebita. Daría la fantasía de estar juntos mente-mente. Hay muchas parejas que dicen, no necesitamos hablar, nosotros nos entendemos con la mirada, yo sé lo que está pensando. Hace años leí un caso clínico que se publicó en Estados Unidos de una terapia de pareja donde un hombre y una mujer consultaban. No sé si era importante, pero sí recuerdo que eran obesos ambos. Y el terapeuta contaba que una de las anécdotas que contaba la pareja a su vez, que ellos en casa decían, por ejemplo, oye Gordi, ¿tenemos hambre? El otro solía decir, sí. Entonces comían. Uno de los problemas de la pareja empezó cuando uno de ellos, apelando más a su propio narcisismo, a la relación más consigo mismo, empezó a decir, no, no tenemos hambre. Y ahí las cosas empezaron a complicar, y el caso era más largo y esta es una viñeta simpática, pero que habla un poco de esta fantasía fusional que iríamos buscando, que probablemente la sexualidad de momentos en los que la alta gratificación de una sexualidad plena es porque hay momentos en los que uno tiene la fantasía de fundirse en el otro. Y una de las cosas que creo que salva o que articula bien estos dos grupos de intereses, entre otros muchos, es el campo de la paradoja. Hace poco, releyendo cosas, me encontré con una paradoja que decía justamente, en el amor sería bueno poder ser uno sin dejar de ser dos. Y la otra paradoja que me gustó mucho, que es famosa, porque Ismael Serrano además la canta en una canción, es la de que el amor es eterno mientras dura. Me parece que la paradoja puede articular situaciones y planos imposibles de articular de otra manera, ¿no? Bueno, la poesía probablemente también. Pero la idea de que todos empezamos una historia de amor con la sensación de que es eterna, sería bueno también tener el registro de que es eterna mientras dura. En el psicoanálisis la paradoja la metió fuerte, con mucha fuerza en la teoría un autor inglés, que es Donald Winnicott, y la trabajó mucho, la exploró mucho, la investigó, y él decía una cosa que era maravillosa, decía, el juego infantil muchas veces se caracteriza por sostener una paradoja. Si un niño montado en un palo de escoba cabalga en su mejor caballo, el niño sabe que es un palo de escoba y sabe que es su caballo. Y Winnicott añadía, ningún adulto debería hacerle la pregunta cruel, oye, ¿eso es una escoba o un caballo? Esa capacidad de juego que se articula en el niño si las cosas van bien,
si nos pueden acompañar toda la vida y sostener estados paradojales, sería probablemente una de las vías de entrada más plenas o menos conflictivas para el amor. Y termino con esta idea, porque no sé cómo voy de tiempo, que es, si abandonamos la idea de fusión y la idea de que está todo hecho, porque la verdad que la idea de media naranja o alma gemela consistiría en tener la suerte de que he encontrado la mujer de mi vida. Como decía un amigo mío, cuando alguien decía, he conocido a la mujer de mi vida, él, que era un poco mayor que nosotros, decía, la mujer de tu vida la has conocido el día que naciste, es tu madre. En singular, la mujer de tu vida no puede ser otra que tu madre. Así que procura que esta sea una mujer a la que tengas que conquistar. Porque la idea de encontrar la media naranja o de la mujer de la vida mataría o desalentaría mucho el trabajo de construcción del espacio amoroso y de la relación amorosa. Algo que probablemente después me gustaría articular con lo de la cibernética e Internet. Desmotivaría a la idea que defendía aquí la semana pasada Natibel Preciado de la construcción del amor. Y así, en un juego de palabras que no es muy inteligente pero que es simpático, pensé, claro, porque hay que hacer el amor. El amor se hace, y no solamente en la cama o donde sea, en el sentido de la sexualidad, sino que el amor se hace de muchas maneras, entre otras cosas para que hacer el amor en la cama sea más placentero o más pleno. Y termino con una viñeta de Mafalda que cuenta bien la idea de transacción y de negociación y de construcción del amor. Porque la vulnerabilidad que nombré antes significa que uno en el amor hace una fuerte entrega hacia el otro, recibe o dota de una enorme fuerza al otro, y en principio eso es una suerte de hemorragia y de exposición a una situación de alto riesgo para el psiquismo, para la afectividad y para el narcisismo de cada uno, para la autoestima. Si las cosas van bien y el otro hace lo mismo con uno, entonces es una transfusión de sangre emocional o de libido que uno hace y recibe una transfusión del otro, ¿no? Con lo cual se produce un circuito, a veces un poco autista, pero muy pleno, donde están los dos encantados haciendo una transfusión, una cotransfusión de sangre. Si alguno corta la transfusión, el otro lo que tiene es una hemorragia, ¿no? Y ahí tenemos el dolor, la angustia, que puede costar incluso la vida. En ese sentido es una experiencia de alta vulnerabilidad y es, de alguna manera la palabra es un poco fea, ¿no? Negociación, pensaba en negociación intersubjetiva, pero tiene un aspecto de transacción también. Y termino con esto porque la viñeta de Mafalda lo explica muy bien. El tema de la transacción, ¿no? De ser conscientes de que un amor maduro significa negociar y pensar y hablar y pedir. Mafalda está con su padre y el padre le dice, Mafalda, faltan poco para los Reyes Magos, vamos a escribir la carta, te la escribo yo, que tú no sabes. Dice, muy bien, ¿qué pongo? Dice Mafalda, queridos Reyes Magos, ahora te toca pedir los regalos. ¿Qué regalos quieres? Todos y ya mismo. El padre dice, no van a poder ser todos ni ya mismo. Tienes que esperar a que ellos vengan y todos no pueden ser porque ellos reparten para muchos niños del mundo. Ah, dice Mafalda, entonces por favor quítalo de queridos. Bueno, esa es la idea que Mafalda explica muy bien ahí de cómo hay una transacción de fondo, que no, en ese sentido cierta ingenuidad, aunque sea muy maravillosa, me parece que tiene que ser articulada con una suerte de madurez. Bueno, hasta aquí sí después... Ahora toma la palabra José Miguel y a partir de ahora moderará el debate, que tiene, bueno, pues gran parte de la culpa de que muchos de nosotros estemos aquí hoy, ya que casi todos los que estamos aquí hemos sido alumnos suyos. Bien, pues muchas gracias. Yo, como soy el último, voy a intentar hacer una especie de reflexión general sobre los temas de los que hemos hablado y el encuadre de esos temas. Los seres humanos somos unos animales muy extraños, somos expansivos. Somos expansivos en todos los aspectos de nuestra vida y uno de los aspectos en los que somos expansivos pues es a la hora de buscarnos nuestra pareja. Hay unos estudios que dicen que en Inglaterra, antes del siglo XIX, todas las parejas se formaban en un radio de aproximadamente 1 milla en torno al lugar de residencia de la persona que estaba buscando una pareja. Con la invención de la bicicleta, ese radio se aumentó aproximadamente a unos 60 kilómetros, que debía ser lo que el enamorado era capaz de pedalear durante el día en ida y vuelta. Posteriormente, en el siglo XX, pues se producen toda una serie de acontecimientos que suponen realmente que giran no tanto ya en la capacidad para desplazarse físicamente, por supuesto el coche también, sería interesante ver hasta dónde puede uno llegar con el coche enamorado, pero
Hay sobre todo otra transformación cualitativa que es muchísimo más importante, que es la información. Primero la información se representa de forma analógica y posteriormente hay un boom extraordinario, algo de lo que todavía no somos conscientes de todas sus implicaciones, que es la transformación digital de la información. En este momento cada día fluyen billones, probablemente trillones de bytes de información en el mundo. Ese proceso hace que muchas cosas humanas enormemente cargadas de poesía, como es el amor, pero también otras formas, por ejemplo el arte, pues se hayan transformado radicalmente de la mano de esas tecnologías. Cuando se inventa el fonógrafo, la música cambia radicalmente. Hasta la invención del fonógrafo, cada interpretación musical era un acto único. Sobre todo en música popular ni siquiera era importante saber cómo debía interpretarse una pieza. Cada músico la interpretaba literalmente, nunca mejor dicho, se interpretaba como a cada cual le parecía oportuno y dependía absolutamente del contexto. Incluso la forma de interpretar, de tocar los instrumentos, tuvo que cambiar para adaptarse a la capacidad de registro que tenían los fonógrafos originales. Y ahora somos capaces de escuchar la música repetidas veces, algo que era único, probablemente sea evolutivamente hablando para los seres humanos, experimentar un acontecimiento tantas veces como queramos de forma idéntica, es algo así como una bomba en nuestro cerebro, que tiene unas implicaciones que todavía no son bien comprendidas. En ese proceso de digitalización, cuando aparece la digitalización de la información, la digitalización es algo así como un enorme agujero negro que lo absorbe todo. Y estamos siendo testigos de cómo absorbe también a las personas. Es decir, nos convertimos también en bytes de información que circulan por las redes y que suponen pues una especie de alter ego a nosotros mismos. Y ahí es donde empiezan a surgir fenómenos y cuestiones y problemas que son enormemente interesantes. Uno es el que estamos tratando ahora, del que todavía, como decía antes, no sabemos todas las implicaciones. En realidad, en la discusión que hemos tenido hay un malentendido fundamental, que es el malentendido entre lo que es atracción y lo que es una relación de pareja. Las tecnologías hasta ahora, los algoritmos que han desarrollado son algoritmos que se basan fundamentalmente en la posibilidad de atracción. Son algoritmos muy simples que se basan en un supuesto bien conocido psicológicamente, y es que la similitud genera atracción. Pero de la atracción a la relación de pareja hay una distancia muy grande que esos algoritmos no libran. De hecho, el porcentaje de éxito en las páginas en las que la gente busca pareja para una relación estable es muy modesto, es un 20%, que es muy bajo teniendo en cuenta que todo el que está allí se supone que pretende lograr eso y ya de partida tiene una serie de acceso a recursos económicos, etcétera, que le permite una cierta similitud. La similitud, por ejemplo, en personalidad solamente es el 6% de la historia del éxito de una pareja, en términos de varianza. ¿Qué es lo que define fundamentalmente el éxito de una pareja? Pues son fundamentalmente otros dos factores. Uno es cómo esa pareja aprende a interactuar y el otro es las circunstancias de la vida. Y eso cualquiera que tenga una cierta edad lo entiende perfectamente. Es decir, una pareja que tiene que pasar por apreturas económicas, una pareja que tiene conflictos con sus familias, etcétera, es una pareja que, con independencia de su grado de similitud o no, está probablemente condenada a, si no al fracaso, a pasarlo mal. Esos dos elementos son mucho más predictivos, mucho más importantes a la hora de predecir una relación de pareja. ¿Qué es entonces lo que nos estamos encontrando en Internet en estos tiempos? Es fundamentalmente nuevos mecanismos de atracción, nuevas formas, digámoslo así, de representar la atracción, de transmitir la atracción, y eso está dando lugar a una nueva forma de relación, que no es una relación de pareja, es una relación rápida. Antes alguien hablaba de rapidez, son relaciones muy rápidas, relaciones que pueden ser moderadamente satisfactorias, generalmente tienen una vertiente o bien lúdica, social o bien sexual, y que son un fenómeno nuevo. Eso es probablemente lo más nuevo que ha aportado hasta el momento la red en ese sentido. Pero no son relaciones de pareja. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, en los libros de ciencias naturales aparecía una lectura, que era lo que más nos gustaba leer, las lecturas, no por supuesto lo que había que estudiarse, y una lectura donde describía que en el siglo XXI la gente íbamos a comer pastillas porque ya no iba a ser necesario cocinar. Las cocinas iban a ser como las cocinas de los naves espaciales, y la gente sencillamente pues nos conformaríamos con tener todos nuestros nutrientes en esas pastillas, y eso iba a ser suficiente.
La realidad, como todos sabemos, pues ha sido muy otra. Esas pastillas, aunque se puedan hacer, no han tenido absolutamente ningún éxito. Y si hay un momento en donde la cocina tradicional, la gastronomía, etcétera, tiene un boom, es precisamente en estos tiempos. No porque no sea tecnológicamente hacer lo otro, sino porque esas supuestas pastillas estaban realmente ignorando un aspecto muy importante de lo que es el hecho de comer. Algo parecido es lo que nos estamos encontrando respecto, hasta este momento, a las relaciones por Internet, a la digitalización de las relaciones. Es decir, hemos inventado una pastilla. Esa pastilla es indudablemente satisfactoria desde muchos puntos de vista, tiene unas posibilidades que probablemente son enormes, pero no es la cocina tradicional del amor, y es dudoso, a la vista de otros fenómenos como por ejemplo el culinario, que esa versión tradicional de las relaciones de pareja, del cortejo, etcétera, desaparezca. Probablemente, como ocurre con la cocina, la red va a ser un enorme instrumento para apoyar el descubrimiento de buenos restaurantes, para proporcionar buenas críticas, para saber dónde ir, para difundir la cocina tradicional, pero no un sustituto. Al menos esa es mi hipótesis. No sabemos realmente lo que nos vamos a encontrar. El día que realmente un ingeniero, ya que estamos en Telefónica, alguien desarrolle un algoritmo que sea capaz realmente de representar esos aspectos distintos de una relación, que son las circunstancias y la interacción, ese día realmente sí que podríamos hablar de una auténtica revolución en las relaciones amorosas a través de la red. Hasta ese día lo que tenemos es no tanto una revolución como una innovación en paralelo a lo que son las relaciones tradicionales, que tiene unas posibilidades enormes desde todos los puntos de vista, pero también sus riesgos. Aunque no tenga aparentemente mucho que ver, hay un libro muy bueno que se llama La biblioteca de Hitler. Hitler era un extraordinario lector, era un lector voraz. Lo que pasa es que leía sin criterio. Y probablemente una de las claves para la comprensión del régimen nazi es precisamente su falta de criterio a la hora de leer. Le daba lo mismo leer esoterismo barato que leer libros de ciencias naturales. Ese es el gran riesgo de la avalancha de información, la falta de criterio. Y eso implica una serie de retos que son muy importantes en todos los aspectos de la vida y también, por supuesto, en el que estamos tratando. Y probablemente la solución de la píldora, la solución de esas relaciones rápidas, en cierto modo es una solución sabia ante la avalancha de información. Es una forma de relación que no implica grandes compromisos, que no necesariamente implica riesgos, que nos permite tener un nuevo juguete en nuestro repertorio vital, pero que de momento por lo menos no ha sido capaz de sustituir de una forma satisfactoria lo que es la vieja cocina del amor. Y ahí lo dejo a la espera de todo tipo de preguntas a cualquiera de las personas que estamos aquí. ¿Queréis preguntar algo? Sí. Ahora. Sí, buenas tardes. Me pareció muy interesante lo que comentó de que no están todavía claras las implicaciones de la digitalización, por decirlo de algún modo, de procesos o costumbres o actitudes que son del día a día, como las relaciones personales. Pienso que hay un efecto que sí está claro, que es el de la comoditización o el de la masbaratización, hablando de tecnología. ¿Puede pasar algo así con las relaciones personales y que acabemos hablando de las relaciones personales como una especie de culto al vinilo en la era de Spotify, pero relaciones personales en la época de Internet? ¿Te contesto? ¿Me preguntas? Sí, pregunto. Yo creo que hay dos... Vamos a ver, existe ese riesgo. Tomando un poco esa paradoja tan bonita que comentabas, existe el riesgo... Es decir, una relación de pareja es una cosa, como cualquier relación humana, es una cosa muy complicada. Que tiene una parte de mentira, que también se comentaba por aquí, y una parte de verdad. Es una ficción. Bueno, en realidad cualquiera de nosotros es una ficción. Nuestro propio autoconcepto es una ficción. De manera... Eso sería motivo de otra discusión. Pero, en cualquier caso... nuestra vida se compone de ficciones funcionales y realidades más o menos satisfactorias. Y una relación de pareja es como ese niño jugando con su caballo de palo. Es muy cruel
preguntarle a una persona que tiene una relación de pareja satisfactoria si está montada en una corcel blanco o está montada en un palo de escoba. Es muy cruel e innecesario porque está en las dos cosas. Una relación de pareja es una cabalgada en un palo de escoba y es por otra parte una cabalgada en un caballo blanco, un brioso corcel. Y eso es nuestra vida en realidad. De manera que el gran riesgo de muchas de estas tecnologías es que nos obliguen a preguntarnos, cuando intentamos establecer una relación de pareja, si estamos montados en un corcel blanco o en un palo de escoba. Por eso digo que en general esa solución a las relaciones rápidas, que realmente no implican una cosificación, una mercantilización de las relaciones, es en cierto modo positiva, porque es casi como un mecanismo de defensa para dejar salvaguardado lo que podría ser una relación más positiva. En general, cuando entramos en esa dinámica mercantil, como en otras muchas cosas de la vida, lo que ocurre es muy paradójico y no necesariamente agradable o humano, en el mejor sentido de la palabra humano. Esa sería. No sé si es una respuesta muy vaga. Pero el tema es vago por sí mismo, ¿no? Sí. Es difícil concretar en algo porque es un tema que tiene muchas variantes ramificaciones. Sí, es cierto que, por ejemplo, Hofstede, por ejemplo, es una socióloga que ha trabajado esto y observa exactamente lo que tú dices. Es decir, uno de los grandes dramas de las relaciones a través de Internet es que la gente renuncia a relaciones satisfactorias porque tiene, sobre todo si tiene la suerte de encontrar una pareja satisfactoria pronto, o una persona aparentemente satisfactoria, porque aplica una especie de heurístico mercantil y supone que entonces, si tan pronto encontró a alguien tan estupendo, es que el mercado tiene que estar lleno de cosas todavía mucho más estupendas. Entonces, ¿para qué quedarse con estas si te están esperando en el piso cuarto muchas más, ¿no? Una más baratización, digamos, entre comillas, devalúa el valor de la relación en cierto modo, pensando que es muy fácil conseguirlo cuando a lo mejor es... Yo creo que sobre todo es un espejismo, es decir, es que no hay tal relación. Es lo que estábamos comentando, es decir, es una píldora, puede ser el principio de una relación, pero igual que si te tropiezas con alguien en el metro, en el trabajo, etcétera. Tiene otro halo, tiene además un efecto halo y es la novedad. No sabemos qué pasará cuando ese efecto halo desaparezca. Eso es un efecto muy importante en cualquier cosa nueva, ¿no? Eso le da un valor, una validez aparente muy importante, pero evidentemente de momento no garantiza nada más allá de eso, de una mera atracción puntual. Vale, gracias. Yo quería añadir a lo que habéis comentado al final, que si bien nunca fue tan fácil encontrar relaciones, ¿no? Ligar, conocer gente de una manera casi ilimitada, tampoco fue nunca tan fácil cortar una relación. O sea, eso históricamente nunca ha sido tan fácil como ahora. Tiene que ver un poco con el hecho de que cuando nosotros conocemos gente que no está dentro de nuestro entorno, las presiones sociales que tendríamos antes para contactar con el hijo de mi vecina o de el sobrino de... no las tenemos ahora, ni religiosas, ni legales. Incluso hay una metáfora que utiliza Bauman que a mí me gustaba mucho, que se podría utilizar para lo de los amantes cibernéticos, pero también es una metáfora de las relaciones reales a día de hoy, pudiendo pensar que hay otra persona, y es que uno siempre puede oprimir la tecla delete. Entonces, sí, es muy fácil conectarse y desconectarse. Gracias. Una pregunta. Partiendo de lo que Alejandro Gándara comentó el anterior coloquio, que veíamos un poco que hay convenciones para entender lo que es el amor, y además se hablaba de que en la sociedad de consumo actual, por ejemplo, está muy bien visto esto de que sea individualmente el consumo, que eso hace que se encarezca la vida y que ganen las grandes transnacionales, etcétera. Es decir, que muchas veces el amor es considerado no tanto una paradoja, o bueno, la definición siempre se nos escapa, pero es una cosa que se va moviendo con la historia, con las sociedades en las que vivimos, y como una convención a la que nos adaptamos, ¿verdad? En ese sentido, yo no lo creo así, pero ¿qué opinan de que el Internet y estos mecanismos cambien nuestra percepción de lo que es el amor, o cómo vivimos lo que es el amor? De pronto se convierte en estas cápsulas, espejismos ilusorios, rápidos, fugaces, y no necesitemos o no pensemos en el amor cuando hablemos de interacción social, que la interacción social se quede, por ejemplo, en la familia o en otros lazos de amistad, y que el amor se devalúe y nuestro concepto del amor varíe. O sea, es una pregunta al aire, a ver.
¿Quién está dispuesto a...? A mí me viene a la mente hablando de... Cuando hablabas del espejismo, estaba pensando en los eslogans que se utilizan en las páginas de internet para que te inscribas, ¿no? Que lo que hacen es directamente eliminar cualquier tipo de circunstancia. Es como, de hecho, en el Mythic inglés, hasta hace poco era Have Love Without Risks. O sea, era como, ten amor sin riesgo, o el amor siempre vence. O sea, es como un regreso a los mitos en el que al final se ficcionaliza tanto la idea del amor. O sea, se utiliza como un concepto de amor literario para algo que elimina realmente los componentes esenciales de una relación de pareja real, ¿no? O sea, es como se minimiza tanto el riesgo y se borran tanto las circunstancias a la hora sobre todo en las estrategias de comunicación, ¿no? Que nos venden las webs de citas por internet, que realmente la gente asume, bueno, no sé hasta qué punto asume, pero vamos, o sea, la venta es esa, un amor idealizado, o sea, una idea de amor en su expresión más poética y completamente irreal y completamente pues eso, ¿no? Mínima. Y en ese sentido, pues supongo que eso es fruto para que pues como decía Gala, para por un lado que las expectativas se reformulen, sean otras, pero que a la vez sea fácil cambiar, ¿no? Se busca un ideal y cuando ese ideal no funciona, no se intenta otra cosa, se cambia por otro ideal, ¿no? O sea, es como todo es intercambiable y todo es tal, porque todo está tan teorizado en esas páginas. O sea, es el amor en su versión menos real que al final todo se convierte en algo puramente abstracto, ¿no? Sí. Perdón, No, por favor. Sin ser ningún experto, yo tengo la impresión de que Internet en este sentido y en otros viene a satisfacer algo que probablemente los humanos hace mucho que deseamos, que es la cuestión que ha sido mencionada de la inmediatez y de la totalidad. Como fantasía, por lo menos, ¿no? En el chiste de Mafalda, la sensación es que se puede tener todo ya, ¿no? Que vendría a satisfacer esa zona de fuerte impulsividad en detrimento de todo este otro rodeo que es el trabajo y la construcción. Y yo, sin ser un experto, tengo la impresión que si a Mafalda los reyes le hubiesen llevado todos los regalos en ese mismo momento, le hubiesen hecho un flaco favor, hubiese colapsado emocionalmente, o le hubiese pasado como le pasa a la mayoría de los niños, que el 6 de enero están súper excitados, mal dormidos porque no han podido dormir la noche anterior, con una sobrecarga de juguetes que no pueden disfrutar. Es decir, que no me parece un buen negocio en general, ¿no? Pero supongo que hay un 20%, como dijo José Miguel, de gente que sí se toma el trabajo de hacer más el recorrido de la construcción. Sí, y los que no se toman el trabajo no es tampoco un espejismo necesariamente, es otro producto. Es decir, puede haber mucha gente que esté contenta así. De hecho, volviendo a la cuestión mercantil, nos podemos encontrar con, que es también uno de los riesgos de la cultura digital, una especie de segundo nivel. Por ejemplo, es algo que se está planteando en la educación, ¿no? Pues los instrumentos digitales tienen un enorme potencial, pero hay algunos críticos que piensan que dentro de poco el tener un profesor personal que te imparta clase va a ser un lujo comparable hoy día al de que tengas un sastre o una persona que te haga los zapatos, es decir, un lujo que se van a poder permitir unos pocos nada más, ¿no? Entonces, probablemente como alternativa a esa otra forma, digamos, como el que no pueda realmente comer en el restaurante de Ferran Adrià, pues se puede tomar unas pastillitas e ir tirando, ¿no? Entonces, puede ser eso o puede ser sencillamente un complemento a lo otro. No lo sabemos todavía. O sea, no es tanto un espejismo como una nueva realidad, realmente, ¿no? Puede tener sus seguidores. Es difícil saberlo en este momento. A mí me gustaría destacar lo que has comentado de todo ya, que no dejan, las nuevas tecnologías no dejan un poco de propiciar esto. Lo que decía yo antes, ahora compartimos, bueno, por internet hacemos todo ya, comprar entradas, visitar museos en la otra punta del mundo, y lo hacemos y ya. O sea, me siento y ahora mismo ver películas y hablar con amigos que están en otro país, y está fomentando o puede estar fomentando un poco esta tendencia cortoplacista, ¿no? Pero sí es verdad que es una herramienta y como tal se puede usar bien, se puede usar mal, se puede usar para un fin, como decían,
ellos, hay gente que efectivamente, o yo también comentaba, ¿no? Hay gente que, bueno, es consciente de que puede estar fantaseando con alguien que conoce por internet porque no conoce absolutamente todo, pero se queda ahí porque bueno, pues le hace pasar un buen rato y es a lo que busca. Hay gente que busca encuentros más puntuales y no algo a largo plazo, y también lo usa con ese fin. Y bueno, pero hay gente que sí que quiere, y yo he conocido a bastantes personas que ya han conocido a parejas estables a través de estas páginas. Y bueno, el inicio es puramente anecdótico, como comentabais. Puedes conocer a alguien en el metro, en un bar, que te lo presenten, o bueno, pues ahora también he conocido a gente que se ha conocido que en los juegos de rol, gente que se conoce y no vas con ese fin, ¿no? Pero empiezas a interactuar, es algo anecdótico, pero a partir de ahí empiezas a ver que, bueno, pues encajas o te gusta o te llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, me quería destacar estos dos aspectos. Yo, volviendo a tu cuestión inicial sobre si el amor ha cambiado o puede cambiar históricamente, que tú decías que pensabas que no. Yo me acuerdo un poco de la sesión pasada, decía Natibel Preciados, que amar se ama en el comunismo, en el capitalismo y en todos los regímenes. Yo creo que eso es cierto, eso es así. Lo que cambia un poco bastante son las expectativas, y claro, con las expectativas lo que buscamos, lo que se busca, lo que se da por bueno, lo que no se da por bueno, y un poco yo creo que también desde esta perspectiva filosófico-psicológica lo que tratamos un poco, yo creo que de decir es que de alguna manera las parejas han tenido que hacer siempre el esfuerzo de negociar y renegociar constantemente sus intereses, que es un poco lo que trataba de decir José Miguel, y entonces ahora el problema no es que la gente, el amor no va a desaparecer, la cuestión es cómo sabe la gente, que es una de las preguntas típicas. ¿Cómo sé yo si el amor se ha terminado o es que ante esta frustración tenemos que darle una vuelta a la historia, ¿no? O sea, la ausencia de educación sentimental o emocional que tenemos, que sabemos perfectamente dónde está el clítoris y en el colegio nos ponen un mapa así y sin embargo, ¿qué esperar de todo esto? Pues un tema que... en el que estamos muy en pañales. Y fíjate, al hilo, un apunte simplemente de lo que estabas comentando y también de uno de los riesgos que he comentado yo antes. En una época en la que ya pues hay menos imposiciones o en la que el concepto de relación de pareja ha cambiado mucho o bueno, sí, que no podemos tener relaciones más libremente, por así decirlo, hemos caído, yo veo que se cae con mucha tendencia a actitudes muy controladoras, en parte por el uso de este tipo de medios, ¿no? De saber constantemente, y en parte por lo que estábamos hablando, de este control y este acceso a información y toda información y ya. De quiero saber, pues eso, a nivel de pareja, qué hace mi pareja, con quién está, dónde está, y quiero que me conteste inmediatamente. La noticia que antes os comentaba del WhatsApp tenía mucho que ver con, por ejemplo, el doble check, que hasta WhatsApp tuvo que aclarar qué significaba eso del doble check o de la última hora de conexión, porque muchísimos conflictos por este tema, de decir, he visto que te has conectado y no me has contestado, ¿no? Y hay un vídeo que no hemos podido meter, pero creo que está en el perfil de Facebook, sí, de las jornadas, sí, que bueno, pues es cómico, pero ilustra muy bien esto, ¿no? De decir, ¿por qué te has conectado y no me has dicho nada? Y qué historias nos podemos montar con todo esto, ¿no? Pero bueno, era un apunte también. De todos modos, yo querría enfatizar que realmente nos encontramos en una encrucijada y las posibilidades son de muchos tipos. Es decir, hay formas en las que la red está reforzando las relaciones de pareja, incluso las relaciones familiares. Por ejemplo, el papel que está jugando algo aparentemente tan trivial como Skype, por ejemplo, en las familias de personas que porque son marinos o trabajan en una plataforma petrolífera o sencillamente tienen que viajar mucho, la posibilidad de interactuar visualmente con sus hijos, por ejemplo, a través de una videoconferencia, es algo que realmente tiene unas implicaciones muy interesantes y realmente muy bonitas. De manera, ahí está cumpliendo una función donde lo que está haciendo es apoyar una relación de pareja tradicional e incluso la vida familiar, ¿no? Para un niño, el poder ver a su madre o a su padre en un momento determinado
puede ser relativamente frustrante, pero es mucho mejor que una conversación telefónica, de manera que ahí vamos, yo diría que en una dirección, en una buena dirección, bueno, no sé si buena es la palabra adecuada, pero en una cierta dirección, eso, apoyando una relación más clásica o más tradicional. En el extremo opuesto está la absoluta virtualización de las relaciones amorosas, ¿no? Es que un paso más sería la realidad virtual, en la que uno puede comprar una noche con su actriz preferida y con cena romántica o sin cena romántica, noche salvaje o noche... en fin, las posibilidades realmente, hoy no suena a ciencia ficción, pero son cosas en las que ya se está trabajando, es decir, esas posibilidades existen. De manera que hay nuevos productos, esos nuevos productos, como cualquier producto en el mercado, va a generar diferencias sociales, va a generar nuevas necesidades, y por otra parte hay otros usos de la red que de alguna forma pueden seguir apoyando o sosteniendo prácticas más tradicionales, ¿no? Entonces es una encrucijada enormemente interesante, pero sin la que todavía queda por contestar muchas cosas, ¿no? No te oigo, perdona. El micrófono, no sé si... Sí, bueno, sí. Sí. ¿Me oyes ahora? Sí, sí, sí. No, que iba a decir que cuando se busca una relación de pareja, pues está basada de alguna manera en una necesidad de compañía, ¿no? Y que choca muchas veces para poder, digamos, formalizarla con la necesidad la necesidad que tiene una de las personas de independencia simultáneamente, ¿no? O sea, que quiere estar acompañada, pero al mismo tiempo quiere disfrutar de su independencia. Yo, por conversaciones que he tenido con varones, se quejan habitualmente de que la mujer tiene una necesidad compulsiva de establecer una relación, con independencia de la edad, tiene una necesidad compulsiva de establecer una relación sólida de compromiso, y que el hombre no lo tiene, de manera que más pronto o más tarde se establece un problema ahí en que, digamos, van buscando cosas distintas, ¿no? Entonces yo quería que José Miguel me contestara o nos comentara algo al respecto de si en el hombre esa necesidad de compañía es, digamos, parecida a la de la mujer, con independencia de situaciones particulares, o no, o el hombre es más capaz de vivir satisfactoriamente solo, ¿no? Hay varias dimensiones del problema. Es un típico ejemplo lo que comentas del famoso caballo de palo y el corcel blanco. Nuestra sociedad y nuestra cultura ha envuelto las relaciones de pareja de un cierto mito cultural según el cual buscamos al otro para ser felices. En realidad, las relaciones de pareja, la explicación científica más cabal es que es una huida de la soledad, básicamente. Lo que pasa es que es mucho mejor adornarlo que no decirlo así, porque eso era muy crudo y muy terrible, ¿no? Es decir, que las relaciones de pareja son una huida de la soledad. A partir de ahí, lo que ocurre es que hombres y mujeres tenemos, en general, necesidades distintas en varios planos. Por ejemplo, la mujer es eróticamente mucho más plástica que el hombre. Sus necesidades sexuales puede controlar mucho más sus necesidades sexuales que el hombre. El hombre es eróticamente rígido, por decirlo de una forma suave. De manera que eso ya plantea un primer desencuentro, digamos, típico entre hombres y mujeres. Hay psicólogos que dicen que eso es natural, entre comillas, hay psicólogos que dicen que eso tiene un componente más cultural, que está cambiando, pero el hecho es que en principio es así. Y luego las expectativas respecto a la relación efectivamente son distintas. El hombre, al menos en la cultura occidental, se mueve dentro del mito de la independencia, ve la relación de pareja como una limitación. La mujer la ve más como una forma de vida o un ideal. Las estadísticas lo que muestran, paradójicamente, es que la esperanza de vida de los hombres cuando se casan aumenta y la de las mujeres disminuye. Así que algo bien nos debe hacer la relación, aunque en principio tengamos siempre ese mito, ¿no? También dice, por ejemplo, que un hombre empieza a sentirse padre
la primera vez que toca la mano de su hijo, tiene sentido porque es probablemente cuando se genera por primera vez ciertas hormonas en el cuerpo masculino, oxitocina, que previamente ya se ha generado en el cuerpo de la mujer, ¿no?, durante el embarazo. De manera que efectivamente esos desencuentros existen, y el arte precisamente de la relación de pareja en cualquier sociedad es conciliar esos distintos supuestos con los que se acude a la relación, ni más ni menos. También hay otra cosa que, en relación con lo que acaba de decir, que de alguna manera condiciona esa actitud, condiciona esa actitud, y es el tema del funcionamiento bioquímico cerebral. O sea que sí se ha demostrado que, por ejemplo, la fidelidad está perfectamente determinada por la presencia de una hormona. Y eso se ha encontrado en ratones, que ratones que están en la misma especie, un macho que puede estar con una hembra gran parte de su vida, y sin embargo otros que son mucho más promiscuos. Y entonces, analizadas esas hormonas, se ha demostrado, cerebralmente, la bioquímica cerebral, se ha demostrado que había una hormona tenía un nivel mucho más alto en los machos, digamos, fieles, que en los machos que estaban con más hembras. Y también se ha demostrado que tanto en los hombres como en las mujeres, que existe una hormona que condiciona esa sensación que le permite a uno hacer fácil la fidelidad. Es decir, que los hombres que son más promiscuos tienen un nivel mucho más bajo de esa hormona que los hombres que tienen una vida de pareja placentera, ¿no? Esa es la información que yo he leído últimamente. Bueno, es información que hay que tomar en sus justos términos. Explica un tanto por ciento muy limitado de la varianza del comportamiento de las personas. Hay incluso una explicación genética que es un tanto compleja, según la cual hay hombres naturalmente infieles y hombres naturalmente fieles, mujeres naturalmente infieles y mujeres naturalmente fieles. Y hay algunos datos estadísticos. Por ejemplo, el 14% de los niños nacidos en familias, en parejas estables, en la sociedad norteamericana, no corresponden genéticamente al padre. Es decir, la maternidad es un hecho, la paternidad es una opinión. De manera que eso... En fin, hay toda una teoría, sería largo, y creo que además me gustaría dar juego al resto del equipo, pero hay toda una teoría sociobiológica según la cual la estrategia, por ejemplo, de una mujer, la estrategia ideal de una mujer desde el punto de vista sociobiológico es tener sus hijos de un varón brutal y dominante, pero que los críe otro cariñoso y fiel, que no sea necesariamente su padre biológico, aunque lo crean. Esas teorías... hay muchas teorías, incluso teorías según las cuales el tamaño de algunos genes nos predispone más o menos a las relaciones eróticas. Hay muchas teorías, pero siempre hay que tener en cuenta que esas teorías explican un tanto por ciento muy pequeño de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana. Son científicamente interesantes, a veces debatibles, pero no pueden constituirse en una guía práctica para nuestra vida. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría lanzar una reflexión que me ha venido a la cabeza a tenor de un comentario que ha hecho José Miguel, cuando ha dicho que había dos factores que de alguna manera podían definir la predicción de una relación de pareja estable. Uno de ellos era cómo se aprende a interactuar a lo largo de esa relación. Y yo me preguntaba, y es una pregunta que lanzo para todos los presentes, si evidentemente estos encuentros y desencuentros que se producen en la red pueden ser un campo de aprendizaje, ejercitación, para luego mejor hacer en una relación de pareja estable. ¿Me estoy explicando? Sí, Gala, tú tienes algo que decir. A ver, a veces suena como frío, ¿no? Parece que la gente juega con la gente o prueba como si fueran conejillos de indias. Hombre, obviamente habrá gente que lo haga así. Lo cierto es que, como yo decía, ofrece la oportunidad de ensayar y de actuar
Antes hablábamos de somos ficción. Bueno, es que hay gente ya que porque no tiene habilidades o no se siente muy habilidoso, le resulta complicado. Hay gente que le resulta complicado eso de pues interactuar con alguien que no conoce, saber venderse, saber llamar la atención sin atosigar, sí. Entonces, bueno, sí que sirve, e incluso nosotros muchas veces lo usamos así, es decir, gente que no se siente con confianza, bueno, prueba a empezar por aquí y a probar y a ver y de qué manera puedes llamar más la atención o qué tipo de comportamientos pueden obtener más éxito. Y por supuesto, y esto ya es más una opinión mía, siempre con el ánimo de dar pasos, no que se estanque la persona ahí, por lo que estábamos comentando, de siempre va a haber información, va a haber aprendizajes nuevos que la pantalla del ordenador no te permita, y más en el ámbito de las relaciones de pareja, donde hay un componente íntimo, sexual muy importante, que por mucho que avancen las nuevas tecnologías hoy por hoy, sí, vale, te puedes ver, obviamente, ya antes hablábamos, ¿no?, de cómo pasamos de tweets a mensajes, a llamadas, por supuesto, y esta evolución es recomendable, ¿no? Si ves que la otra persona, pues, más o menos te da cierta fiabilidad o que confías en la información que te da, te gusta, parece que encajáis o que, bueno, pues os atraéis a nivel o que sois compatibles, empezar a dar pasos, por ejemplo, ¿no? Esto es muy recomendable, no te quedes solo en mensajes o correos a través de esa página, sino, bueno, pues un intercambio de teléfonos, una llamada o mensajes escritos primero o el WhatsApp que mencionaba antes, y luego pues empezar a quedar y cómo pueden empezar a hacer esas citas, ¿no? Y sin duda sí que da un espacio y una oportunidad para practicar y aprender muchas de estos comportamientos. No sé, mis compañeros si quieren añadir. ¿Hay algo más? No. Yo al comentario de antes, de todas maneras, de la influencia neurohormonal, que obviamente pues está, ¿no? Pero yo creo que la cultura y el aprendizaje supera muchas veces esta influencia, y muchas veces sentimos y por ende hacemos, es decir, pues tenemos un deseo sexual, una respuesta de excitación, y eso lleva a una conducta sexual, pero muchas veces también hacemos para sentir. Y los medios los medios de comunicación, las nuevas tecnologías son prueba de ello. No hay una hormona que nos lleve a conectarnos a Internet, pero las interacciones que tenemos a través de muchas páginas o aplicaciones y demás nos hacen sentir y un bienestar, una respuesta de gratificación, ¿no? Y eso a su vez fomenta que sigamos manteniendo este tipo de contactos, ¿no? Pero bueno, era simplemente un comentario que quería hacer. Sí, es todo un mundo. Por ejemplo, hay un tema que no me resisto a mencionar, que es el tema de la pornografía en Internet, por ejemplo. Todo eso está creando una revolución en un aspecto muy importante de las relaciones, que son la vertiente sexual, ¿no? Entonces, está también a su vez generando expectativas, por ejemplo, sobre cómo son las relaciones sexuales que no se corresponden con la realidad. Estaría más cerca de ese polo de realidad virtual del que hablábamos, es decir, en esa encrucijada. Entonces, ya son realidades, es decir, hay en este momento retos muy, muy interesantes. La pornografía para los hombres es algo prácticamente irresistible, porque a nuestro cerebro el procesamiento de los estímulos sexuales está muy cerca del córtex visual, cosa que no ocurre de una forma tan clara en las mujeres. De manera que todo eso tiene una serie de implicaciones que son enormemente interesantes y un tanto escabrosas, de manera que voy a parar aquí. A ver, yo quería comentaros que a mí me parece, después de lo que he oído, la inmediatez en las relaciones por Internet, yo no estoy en absoluto de acuerdo con ello, porque a mí me parece que cuando tú conoces a una persona, sientes inmediatamente una química, me gusta, no me gusta, me huele bien, me huele mal, me gusta su timbre de voz, no me gusta, y ya lo has resuelto. Es decir, ¿me va a interesar o no? A lo mejor te equivocas porque luego le conoces o no, lo que sea. Pero la primera impresión la tienes por la vista, por el olfato, por el oído, por lo que sea. Mientras que en Internet tengo que hacer un esfuerzo de primero voy a hablar con 100, luego ya me voy a quedar con 50, luego
voy a hablar por mensaje, luego me voy a mandar emails, luego... No, me parece que es muchísimo más difícil y no me parece inmediato en absoluto. A mí lo que me llama la atención es, o sea, cuando leía testimonios de gente que había ligado por Facebook y luego bueno, luego sí que se ha dado el salto a conocerse y a establecer una relación, me llama mucho la atención lo que tú dices, ¿no? Que, o sea, el proceso era, sí, que, por ejemplo, ves a alguien en Facebook y dices que mono, ¿no? Entonces el proceso inmediato que contaban era, y entonces me metí en todo su perfil y vi qué grupos le gustaban y luego vi que no sé qué y luego vi si le gustaba la misma música que a mí, vi si se lleva bien con su madre, vi no sé qué, y entonces fue cuando le dejé un mensaje. Y entonces es curioso, ¿no? Que se cambia o sea, es lo que... O sea, la inmediatez viene un poco por ahí, ¿no? O sea, en el sentido de repente me he enamorado porque he descubierto 550 datos sobre la persona que directamente tal, ¿no? Entonces la gente se sentía como, me encanta. Y no se había dado un acercamiento, ni siquiera habían hablado ni siquiera por mail, ¿no? O sea, ni siquiera se habían mandado mails para ver cómo era la otra persona ni nada. O por ejemplo en Instagram contaba una chica que de repente se dio cuenta de que había un tipo que la había agregado y supongo que será un patrón común, que se había mirado todo su archivo y entonces había dado like, había comentado y había puesto como el comentario a todas sus fotos, y pues a mí también me gusta esto, pues yo también tengo un gato que es así, pues yo no sé qué, entonces era su manera de decir, bueno, pues esta persona me gusta, no porque de repente hayamos tenido un encuentro y lo que tú dices ya haya sido tal, sino la inmediatez viene de que hay gente que va buscando pues eso, la media naranja, ¿no? Y entonces cuando ve a alguien que le gusta, da el paso, sí, en el caso de las redes sociales, no en el caso de las web de citas, ¿no? Hace una investigación exhaustiva y ve que se coincide en muchos perfiles, ¿no? De hecho, en un estudio que hicieron, que decían que por qué preferían a la gente, por qué prefería Internet, hablaban del match, ¿no? De cómo casaban, porque en Internet puedo buscar a gente que case conmigo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, supongo que ellos lo puedan explicar mejor, es beneficioso a la hora de buscar una pareja, ¿no? Primero tener todos los datos de esa pareja y segundo ir buscando a alguien que le guste exactamente lo mismo que a ti, ¿no? Y entonces, o sea, el paso inmediato lo daban por ese patrón, no por una interacción. Ya. Claro. Sí. Es que lo que está ocurriendo, creo que ya nos tenemos que ir, ¿no? Retomando la primera pregunta que se nos hizo, ¿no? Lo que está ocurriendo es algo que tiene otras implicaciones y es más profundo que eso. Es decir, es un mundo enormemente abstracto, donde ya hasta algo en principio tan concreto como es una relación personal se convierte en algo abstracto, que conecta también con esa mercantilización. Es que es lógico que haya una mercantilización, porque si hay algo abstracto por excelencia es el mercado. De manera que vivimos en un mundo cada vez más abstracto y de la mano de esa abstracción hemos llegado a nuevos fenómenos como es precisamente el que estábamos comentando. Es mucho trabajo, porque es mucho trabajo cognitivo. Pero vivimos en una sociedad de movilización cognitiva. Hoy día una cajera en un supermercado tiene que hacer labores cognitivamente más complejas que las que hacía el gerente de una pequeña empresa hace 75 o 100 años. De manera que es un aspecto de la realidad social, que no sabemos muy bien hacia dónde nos lleva, pero que tiene estas variantes tan fascinantes como es en las propias relaciones humanas, ¿no? Yo no sé, creo... Quería decir una cosa, sí, solamente, porque al hilo de lo que decía Leticia me quedé pensando. Hay un supuesto que estamos manejando fuerte, que es que la similitud favorece el amor. No, o sea, en el caso de... O sea, lo que contaban las fases... Ocurre así, ¿no? He visto su perfil y tenemos gustos comunes. Sí, es como yo me lanzo cuando... Nos gustan las mismas cosas. Claro, cuando hay... Claro. Sí, pero es un supuesto, pero no es el único. Y ese algoritmo solo llega a la atracción, no va más allá. No va más allá. Es como el momento de repente creo que me gusta una persona porque he indagado mucho en... Y he encontrado cosas comunes, siguiendo un poco con el mito, siguiendo un poco de alma gemela. Justo. Nos gustan las mismas cosas. Que es un modelo, pero no es el único modelo no es el único de atracción. Modelo, no. Además, porque si los dos somos igualmente neuróticos, nuestra vida va a ser un infierno. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando. Quería daros las gracias por haber venido, por haber participado
Y recordaros que la semana que viene volvemos a estar aquí con las dos caras del amor, pero además comentaros que será el miércoles, no el jueves. Estaremos aquí con Rosa Montero, con Rosario Castaño, miércoles a las 7:30 y Carlos Yela. Así que, por favor, venid. Os esperamos. Muchas gracias.